Feliz sábado, hermanos. Para las visitas que se encuentran en nuestro medio, mi nombre es Melissa y pues no soy pastor. Estoy yendo a la escuela para ser evangelista con enfoque en salud y es parte de mi training, de mi práctica, de empezar a traer presentaciones aquí a la iglesia. Como hablé cuando prediqué la primera vez, cuando empecé en la escuela, creía que iba a ser todo pues de salud, y iba a ser todo de comida y de ejercicio. Y aunque sí, eso ahorita más después lo vamos a aprender, nos hemos enfocado primordialmente en las grandes verdades de la Biblia y nuestras doctrinas. Me cogió un poquito de sorpresa porque pues no estamos llegando todavía a lo que yo creía que iba a empezar el curso, los estudios. Y pues esta mañana vengo a compartir lo que he aprendido en este mes con ustedes. Y mañana la presentación que se va a llevar a cabo aquí en la iglesia va a ser más sobre enseñanza para el cuerpo físico, pero esta mañana va a ser más para lo espiritual. Amén. Ok, vamos a inclinar el rostro para tener una pequeña oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el mensaje que tú nos has dado hoy, Señor. Y yo te pido, Padre Santo, que tú abras nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos captar la grande verdad que tú quieres que enseñarnos, Señor. Que la pongamos en práctica en nuestras vidas. Y prepáranos, Señor, para poder enseñárselos a otros. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Como vieron en el boletín, el título de la presentación de esta mañana se titula En Cristo Victorioso. Y es algo que yo siempre lo uso en casa, yo lo siempre uso en Christ Victorious. Si somos en Cristo, estamos en victoria, ¿verdad? Y es algo que a mí me capta mucho la atención porque es un mensaje donde quizás en los últimos 2 años de mi vida, que ahora lo he podido embrace, lo he podido aceptar, lo he podido creer y lo he podido tratar de ponerlo en práctica. Por muchos años de mi vida, yo pensaba que yo había hecho tantas cosas que era imposible que el Padre, a través de Cristo, me perdonara. Y por muchos años esa fue mi angustia. Y cuando yo trataba de regresar, yo trataba de tratar de ser una cristiana perfecta. Porque si yo era una cristiana perfecta, pues Cristo podía quizás que el Padre me perdonara. ¿Entienden eso? Okay. Esa era y siendo adventista, esa era mi mentalidad. Por muchas cosas que habían pasado, por muchas cosas que yo habían hecho. Y no fue entre los últimos 2 años cuando yo empecé a estudiar la justicia de Cristo, Christ and His righteousness. Y cuando empecé la escuela, una de las primeras clases que nosotros tuvimos que coger fue Cristo y su justicia, Christ and His righteousness. Y 2 años atrás, cuando yo empecé a estudiar este mensaje, que es verdad presente para esos días, hermanos, fue como un peso de mis hombros, fue como una liberación. Pero aunque yo me sentí que fui liberada, que pude por lo menos entender, porque yo creo que la justicia de Cristo es algo que lo vamos a estudiar por una eternidad. Pero lo que pude entender en ese momento, a veces veo que en mi andar con Cristo se me olvida.
Y vuelven esos sentimientos de nuevo de que no soy digna, que quizás no puedo ir a Dios, se me hace a veces difícil orar. Todas esas cosas son las cosas con que yo lidio, y yo creo que no soy la única. Porque la definición del pueblo adventista, del pueblo escogido de Dios, se encuentra en el capítulo 3 de Apocalipsis. En Apocalipsis dice que creemos que ¿qué? Vamos a leer, quiero que leamos capítulo 3 de Apocalipsis y vamos a leer del 14 al 22, vamos a leerlo todo. Dice aquí, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que tú de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seáis vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unja tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Voy a hacer una correlación sobre lo que yo estoy tratando de decir y con lo que aquí el profeta nos dice en Apocalipsis. Un día alguien le preguntó a Martín Lutero, ¿qué nosotros contribuimos a la salvación? Y Martín Lutero respondió, pecado y resistencia. ¿Están de acuerdo con ese? ¿Están de acuerdo con ese decir? ¿O es que podemos añadir algo a la salvación? ¿Podemos añadir algo a la salvación? No, ¿verdad que no? ¿Qué contribuimos a la salvación? La resistencia y el pecado. Seguimos pecando y resistimos el llamado de Dios. Cuando nosotros hemos sido llamados por Dios, no es porque nosotros podemos traer algo, es porque estamos necesitados de todo. No hay ni un granito de arena, hermanos, que nosotros podamos poner en nuestra salvación. Ni un granito. Todo lo es Cristo. Y el problema mío era siempre que yo trataba de poner algo. De poner quizás una obra. Quizás con venir a la iglesia. Quizás con ser directora de un ministerio. Quizás con dar un estudio bíblico. Ese era lo que yo estaba aportando. Y eso es traición al cielo.
Porque Cristo ya ha hecho todo, desde el principio al fin. Cristo ha hecho todo para nuestra salvación. Vamos a hablar ahora sobre la parábola del fariseo y del publicano. El fariseo subió al templo a orar y a adorar. No se sentía un pecador. Él venía todos los sábados a la iglesia, se sentía muy bien, traía sus diezmos, tenía estudio bíblico a las 2, iba a ir a dar estudio bíblico. A las 4 iba a venir a dar un estudio aquí en la iglesia. Él estaba bien ante los ojos de Dios y ante los ojos del ser humano. Él se sentía que él estaba bien. Dice aquí que oraba. Dios, te doy gracias, dice, que no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Él juzga su carácter comparándolo no con el santo carácter de Dios, sino con el de otros hombres. Su mente se vuelve de Dios a la humanidad. Este es el secreto de su satisfacción propia. Él sigue repasando sus buenas obras. Él ayuna 2 veces en la semana, doy mis diezmos, de todo lo que poseo. Dice aquí, la religión del fariseo no alcanza al alma. No está buscando la semejanza del carácter divino. Un corazón lleno de amor y misericordia. Está satisfecho con una religión que tiene que ver solamente con la vida externa. Está satisfecho con una religión que solamente se debe a lo que la gente ve, a lo que yo hago, a lo que yo puedo hacer. Su justicia es la suya propia, el fruto de sus propias obras, y juzgada por una norma humana. El hermano me dijo que canté, pero precioso. Y creo que estoy bien, ¿verdad? Porque estoy haciendo las cosas bien. Cualquiera que confíe en que es justo, despreciará a los demás. Así como el fariseo se juzga comparándose con los demás hombres, juzga a otros comparándolos consigo. Su justicia es valorada por la de ellos, y cuanto más peores sean, tantos más justos aparecerán él por contraste. Su justicia propia lo induce a acusar. Condena a los otros hombres como transgresores de la ley de Dios. Así está manifestado el espíritu de Satanás, el acusador de los hermanos. Con este espíritu le es imposible ponerse en comunicación con Dios. Vuelve a su casa desprovisto de la bendición divina. Así está manifestado el mismo espíritu de Satanás, el acusador de los hermanos. Porque nosotros a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y somos bien somos bien rápido en señalar a los que están afuera como transgresores de la ley de Dios. Pero ¿y qué de nosotros, hermanos? El venir el sábado a la iglesia no nos salva. El estudiar la palabra de Dios por la semana no nos salva. Lo que nos salva a nosotros, hermanos, es que hemos reposado lo que somos en los méritos de Cristo Jesús. Ahí está nuestra salvación.
¿Y por qué le digo a ustedes, hermanos, que esta es verdad presente? Porque Cristo y su justicia es lo que el mundo hoy necesita. El mundo no necesita que nosotros estemos batallando con ellos sobre el sábado, aunque tiene su propósito. El mundo de hoy no necesita que nosotros estemos batallando con él sobre el mensaje de salud. El mundo hoy no necesita que nosotros estemos batallando con ellos sobre diezmos y ofrendas. Todo eso tiene su lugar. Pero lo que el mundo necesita hoy es la justicia de Cristo. Porque después todo viene por añadidura. Pero la enseñanza de la justicia de Cristo empieza con nosotros. Nosotros tenemos que creer en lo más profundo de nuestros corazones que Cristo nos salva no porque hemos hecho algo bueno, que Cristo nos salva porque Él ha hecho algo bueno. El publicano había ido al templo con otros adoradores. Pero pronto se apartó de ellos, sintiéndose indigno de unirse en sus devociones. Y estando en pie en lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. ¿Cuánto va, hermanos, que nosotros nos hemos sentido así? ¿Cuánto va que nos sentimos que no somos dignos ni de alzar la mirada al cielo? Porque esa experiencia debe ser nuestra experiencia diariamente. De ir al Señor y decirle, yo no soy digno ni de hablar contigo, pero Cristo murió por mí. Por favor, oye mi oración. No ir al Señor jactados de que hemos hecho algo que merecemos que Él nos oiga. Ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar y reformar el carácter. Cuando somos aceptados que no somos nada antes del Padre Celestial. Entonces el corazón está preparado para la obra transformadora del Espíritu Santo. Porque entonces empieza el carácter de Cristo a ser cocido en el corazón humano. No podía esperar misericordia, ni aun de los que lo rodeaban, porque lo miraban con desprecio. Sabía que no tenía ningún mérito que le recomendara a Dios. Y con una total desesperación clamaba: Dios, sé propicio a mi pecador. No se comparaba con los otros. Abrumado por un sentimiento de culpa, estaba como si fuera solo en la presencia de Dios. Su único deseo era el perdón y la paz. Su único argumento era la misericordia de Dios. Su único argumento, lo único que él podía presentar ante Dios era la misericordia de Dios. Nothing else, nada más. Hay un refrán, y creo que es una canción en inglés, la hacen en inglés, que dice: Nothing in my hand I bring, only to the cross I cling. No traigo nada en mi mano, Dios. Solamente me reguindo en la cruz de Jesús. Dice aquí, y fue bendecido. Os digo, dice Cristo, que éste descendió a su casa justificados antes que el otro. Descendió a su casa justificado. ¿Quién de aquí, hermanos,
quiero saber, ¿quién de aquí añora ser santificado? ¿Quién de aquí añora ser santificado? Gloria a Dios. Tenemos que ser justificados primero. Y justificado quiere decir que yo voy al Padre Celestial y le digo, estoy aquí porque tú mandaste a tu Hijo a morir por mí. Y ruego que tú, Padre Celestial, mire la perfección, la obediencia, la vida de Cristo Jesús, y por Él, por favor, perdóname y justifícame. El fariseo y el publicano representan las dos grandes clases que se van a dividir al final del tiempo. Son los dos primeros niños de Adán y Eva, Caín y Abel. Como nosotros sabemos, Caín se creía justo, solo presentó una ofrenda de agradecimiento ante el Señor, no hizo ninguna confesión de pecado y no reconoció ninguna necesidad de misericordia. Abel, en cambio, se presentó con la sangre que simbolizaba al Cordero de Dios. Lo hizo en calidad de pecador, confesando que estaba perdido. Su única esperanza era el amor inmerecido de Dios. Dios apreció la ofrenda de Abel, pero no tomó en cuenta la de Caín. La sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es la primera condición para que Dios nos acepte. Eso es un lenguaje ahí fuerte, hermano. La sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es la primera condición para que Dios nos acepte. Creemos que somos ricos, pero somos pobres, hermanos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En la historia del apóstol Pablo vemos estos dos tipos, el fariseo y el publicano. Vemos como vemos como Pedro se jactó de sí mismo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, tú me vas a negar. Pero dijo, no, güey, yo he andado contigo, yo te conozco, yo iré hasta la muerte por ti. Hoy en día quizás muchos de nosotros decimos lo mismo. Y no han llegado los días malos todavía. Y están por llegar. Y cuando lleguen, hermanos, muchos de nosotros vamos a ser como Pedro hizo. Vamos a negar a nuestro Señor, porque no nos hemos preparado ahora de rendirnos y confiar solamente en los méritos de Cristo Jesús. Cuando Pedro negó al Salvador y vio a Cristo de lejos, y vio la mirada de Cristo, que no fue una mirada de enojo, hermanos, porque hasta ahí el Salvador lo amó. Aun cuando lo negó por 3 veces, hasta ahí llegó el amor de Cristo. Y eso fue lo que rompió el corazón de Pedro. La mirada de Cristo. Y se dio de cuenta Pedro que soy un desnudo, soy un pecador, no tengo nada, soy un destituido, soy un gusano.
y Pedro huyó. Pero cuando Cristo se acercó a Pedro y estaban juntos, y esta historia siempre me hace llorar, hermanos, porque yo no es que yo soy mejor que ustedes, pero esta experiencia la he vivido con mi Señor, donde Cristo le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, yo te amo, Señor. Y le pregunta 2 veces al apóstol. Y yo siento que quizás el apóstol dice, estoy fuera, quizás ya no llego. Y Cristo le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, quizás con una desesperación en su boca, con lágrimas en su voz, dice, sí, Señor, yo te amo, tú sabes que yo te amo. Y le pregunta 3 veces, la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se echó en los méritos de Cristo y dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes quién yo soy. Tú sabes lo que yo he hecho. Tú sabes cuánto yo he pecado contra ti. Tú sabes lo que soy. Y no hay remedio para mí a menos que tú me aceptes. Tú sabes que yo te amo. Y Cristo levantó a Pedro de gran manera, hermanos, que en un día, a través de Pedro, el Espíritu Santo salvó 3,000 personas. Un hombre que negó al Señor. Pero ¿sabes por qué el Espíritu Santo pudo obrar de gran manera a través de Pedro? Porque Pedro nunca se olvidó de que él era un pecador y que Cristo era un gran Salvador. Y que solamente a través de los méritos de Cristo, él podía alcanzar la vida eterna. Los que aceptan a Cristo y dicen en su primera fe, soy salvo, están en peligro de confiar en sí mismos. Pierden de vista su propia debilidad y constante necesidad de la fortaleza divina. Constante necesidad. Es cosa diaria, hermano. Una cosa de cada minuto a minuto tenemos que estar rendidos ante la fortaleza divina. La hermana White escribe que el cristiano no puede sobrevivir ni 1 hora sin oración. Porque es que no podemos corregir el mal que hemos hecho. No lo podemos corregir. Y no podemos añadir nada al plan de la salvación. Entonces no nos queda más que confiar en la fortaleza divina. Nuestra única seguridad está en desconfiar constante de nosotros mismos y confiar en Cristo. Pedro cayó debido a su suficiencia propia y fue restablecido de nuevo debido a su arrepentimiento y humillación. Todo pecador arrepentido puede encontrar estímulo en el relato de este caso. Pedro no fue abandonado, aunque había pecado gravemente. Sobre su alma se había grabado las palabras de Cristo: yo he rogado por ti que tú no falte. Hermanos, cuando vengan los días difíciles que ya están por venir, este mundo se está... Todos los días yo no veo las noticias porque no tenemos tele en la casa, pero las leemos. Y da espanto lo que está pasando en este mundo. Pero si nos preparamos ahora
podemos llevar estas palabras de Cristo cuando nos encontremos, porque nos vamos a encontrar en la oscuridad de este mundo. Las palabras de Cristo dice: yo he rogado por ti que tú no falte. Y el brazo poderoso de Dios nos va a sostener a cada uno de nosotros si hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en los méritos de Cristo Jesús. La misma compasión que se prodigó para rescatar a Pedro se extiende a cada alma que ha caído bajo la tentación. La treta especial de Satanás es inducir al hombre a pecar y luego abandonarlo impotente y temblando, temoroso de buscar el perdón. Por muchos años, hermanos, yo no me atrevía a arrodillarme a pedir perdón. Y cuando lo pedía, me iba vacía, porque no creía que el Señor me iba a perdonar. Esa es la obra de nuestro enemigo, porque Cristo y la sangre de Cristo perdona hasta el más bajo pecador. No importa lo que tú hayas hecho, no importa dónde tú hayas ido, no importa lo que tú has dicho, si vienes a Cristo con un corazón contrito, sabiendo que eres un pecador, rogando la misericordia de Dios, con solamente eso en tu mano, la misericordia de Dios, el Señor te perdona y te declara justificado. Cristo ofreció su cuerpo quebrantado para comprar de nuevo herencia de Dios, a fin de dar al hombre otra oportunidad, por la cual puede también salvar eternamente a los que por él se hagan llegado a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Cristo se entregó a sí mismo para ser nuestro sustituto y nuestra seguridad, y no descuida a nadie. Él no podría ver a los seres humanos expuestos a la ruina eterna sin derramar su alma hasta la muerte en fervor de ellos. Y considera con piedad y compasión a toda alma que comprende que no puede salvarse a sí misma. No mirará a ningún suplicante tembloroso sin levantarlo. El que mediante su propia expiación proveyó para el hombre en caudal infinito de poder moral, no dejará de emplear ese poder en nuestro favor. Podemos llevar nuestros pecados y tristezas a sus pies, pues Él nos ama. Cada uno de sus miradas y palabras estimulan nuestra confianza. Él conformará y modelará nuestro carácter de acuerdo con su propia voluntad. Hermanos, cuando nosotros vamos al Padre a través de Cristo, rogando los méritos de Cristo, el Señor nos perdona y nos justifica. Y después, hermanos, la vida de Jesús empieza a nacer en el corazón del pecador. Y después empiezan las buenas obras. Y hermanos, las obras que empiezan a salir a través de nosotros no son obras nuestras. Son las obras de Jesús, de la vida de Jesús. Nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es la obediencia de Jesús a través de nuestras vidas. El plan de salvación es todo Jesús.
nada nosotros. ¿Qué Salvador tenemos, hermanos? Él no nos deja. Si caemos, nos levanta y después nos da la vida de Él para que podamos vivir en victoria. ¿Ustedes creen eso? ¿Lo creen? ¿Creen que pueden vivir la vida de Cristo? Porque una de nuestras doctrinas es la victoria sobre el pecado. Muchos no les gustan oír de eso. Pero si somos santificados, hermanos, si estamos siendo santificados, eso quiere decir que nosotros podemos tener victoria en Cristo Jesús. Y la victoria en Cristo Jesús quiere decir que podemos tener victoria sobre nuestros pecados. Pero tenemos que humillarnos ante el Padre Celestial. We have to want it. Tenemos que querer ser victoriosos en Cristo. Y querer ser victoriosos en Cristo, entonces tenemos que querer ser humillados ante la presencia de Dios. Y decir, Señor, yo sé todo esto. Sé las profecías. Sé del sábado. Sé del 1844. Sé sobre el espíritu de profecía. Pero no soy nada. No soy nada. Vengo ante ti solamente con tu misericordia. Por favor, perdóname. Y humíllame y hazme humilde como tu Hijo Cristo Jesús. Hermano, le traigo esto hoy a ustedes porque la reforma de salud es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles. Todos lo sabemos, ¿verdad? Pero el mensaje más importante del mensaje de los tres ángeles es que Cristo viene a buscar una iglesia que revele su carácter. Y ese carácter no se puede revelar en nosotros a menos que nosotros no nos hemos humillado ante el trono celestial. Y es tiempo, hermanos, de ir al Padre y decir, necesito que tú me hagas una criatura nueva. Porque como dijo aquí la sierva del Señor, no podemos decir, yo estoy salvo, I'm okay. Porque Apocalipsis nos dice en el capítulo 3 que no estamos bien. Creemos que estamos bien, pero no estamos bien. ¿Amamos a nuestro prójimo como Cristo nos ama a nosotros? ¿Estamos dispuestos de ir a compartir el evangelio? Y hermano, me estoy predicando a mí. Si no estamos dispuestos a hacer esas cosas, si todavía estamos hablando de nuestros hermanos o de mirando a nuestros hermanos a ver si fallan o no fallan, no nos hemos humillado ante el trono celestial. Todavía estamos stubborn. What's stubborn? ¿Cómo? Necios. Y la palabra stubborn en la Biblia no tiene una bonita definición. Mi amonestación esta mañana, hermanos, todos queremos que la iglesia de Chino sea una iglesia
de evangelización, una iglesia misionera. Yo creo que eso está en todos nuestros corazones, ¿verdad? ¿Cómo nos gustaría que lleguemos el sábado? Que esté repleta la iglesia no de miembros, no, porque eso es fácil, de visitas, de personas que hemos compartido el evangelio durante la semana. Si no es así, hermanos, es una condición de cómo estamos. ¿Cómo estamos? ¿Nos hemos sometido de verdaderamente al poder de Dios? ¿Qué es lo que hay en el mundo que todavía nos ata? ¿Qué pecados no hemos confesado? No hemos agarrado la oportunidad, la victoria que hay en los méritos de Cristo Jesús. Y por eso es que no estamos viendo victoria en nuestras vidas. Nos levantamos y hacemos, nos acostamos, nos levantamos y hacemos. Y todo es un rito. Todo es un rito. Y no estamos viendo victoria en nuestra vida personal y nuestra vida con los demás. Y cuando yo estaba estudiando esto en las clases que me dieron, y es mucho más, porque esto es hablando sobre solamente, empezamos con la justificación. Yo decía, Lord, I want to be like Jesus. Señor, yo quiero ser como Jesús. Pero yo sé que hay cosas en mi vida que yo no estoy, I'm not letting go. Entonces, si hay cosas en mi vida que yo no estoy dispuesta a dejar, entonces no es Dios que no quiere trabajar en mí. Soy yo la que le pongo un pare al Señor para que no trabaje en mí. Dios dice, el Padre dice, yo te quiero dar la vida de mi Hijo a través del Espíritu Santo y tú no me dejas. Porque te estás jactando de que quizás de lo que sabes, de las cosas buenas que ha hecho o estás haciendo. Todo lo que le podamos traer al Señor es trapos de inmundicia, hermano. No hay nada bueno en nosotros. Es hora de que, ahora que el mundo ya está por terminar, ahora que Cristo está por venir, ahora es tiempo de decirle al Señor, Señor, tú sabes que yo te amo. Y tú sabes todas las cosas de mi vida. Ayúdame a poder descansar en los méritos de Cristo para yo poder tener victoria. Hay un pasaje en el Espíritu de Profecía que es uno de mis favoritos y lo usamos mucho en esta clase. Y yo lo voy a poner aquí en la pantalla. Primero lo voy a poner en español y después lo tengo en español y inglés. Y yo quiero aquel que se sienta, que diga, como dije, como he dicho yo, enough. Enough. Basta ya. Yo no quiero lidiar con mi vida de pecado. No puedo, Señor, no tengo la fortaleza ni las fuerzas. No quiero de estar en dos opiniones. No quiero de batallar contigo ya. No quiero resistir al Espíritu Santo más. Quiero una vida que sea victoriosa en Cristo a través de los méritos de Cristo.
El que quiera puede ponerse de pie y repetir conmigo. Lo vamos a decir en español y después lo vamos a decir en inglés para el que desee. El que sienta esa necesidad de la vida de Cristo en su vida para poder vivir en victoria. En español dice, entonces el lenguaje del alma será, Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo, es tuyo. Manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y de semejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. In English, whoever wants to say it in English can say it in English with me. Then the language of the soul will be, Lord, take my heart, for I cannot give it. It is thy property. Keep it pure, for I cannot keep it pure for thee. Save me in spite of myself, my weak, uncrust-like self. Mold me, fashion me, raise me into a pure and holy atmosphere where the rich current of thy love can flow through my soul. Amén. Yo espero en Cristo que a través de la oración personal y uno por otros podamos tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. El mundo quizás no lo cree, hermano. Quizás aún mismo nosotros que tenemos tanta grande luz no lo creemos. Pero hoy es día de creerlo, porque la palabra de Dios dice que nosotros podemos ser victoriosos. Cristo nos llama a ser perfecto como es el Padre perfecto en los cielos. Y Cristo no miente. Y Cristo dice, no por tu fuerza, sino por la mía. Hoy podemos tener una vida en victoria en Cristo Jesús. Una vida donde podamos tener victoria sobre nuestro pecado, nuestros pecados, nuestros pensamientos, nuestra our sinful flesh, en nuestro cuerpo pecaminoso. Eso es verdad presente, hermanos. Esa es la verdad para esta generación, de que podemos tener victoria en Cristo Jesús. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Mi amante Dios, te pido, Señor, que tú nos des el corazón contrito como lo tenía el publicano. Señor, que vayamos a ti con un corazón arrepentido y humillado, Señor, y que tú perdones cada de nuestros pecados a través de los méritos de Cristo. Deseamos la vida de Cristo, Señor. Deseamos andar como Él anduvo. Deseamos servir como Él sirvió. Deseamos amar como Él amó, Señor. Vemos la vida de Cristo y añoramos ser como Él. Pero hay cosas que nos atan. Pecados, hábitos, el mundo, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a poder vencer esas cosas, para que podamos vivir en victoria a través de la vida de Cristo Jesús. Que nuestro enfoque sea Jesús, Señor, no lo que podamos hacer nosotros, sino todo lo que Él ha hecho y continúa haciendo por nosotros, Señor. Sabemos que ya el tiempo se nos acaba. Ya Cristo está por venir, Señor. Y yo sé que Él está esperando, Señor, que su pueblo revele su carácter para poder venir como Señor de señores y Rey de reyes, Señor. Pero para eso necesitamos tu ayuda, Padre. Necesitamos tu fe, la obediencia de Cristo, la vida de Cristo, las obras de Cristo. Necesitamos ser humillados y perdonados, Señor. Y te pido que tú seas misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos encontrar esa paz y libertad que encontró Pedro.
Gracias por tus enseñanzas, gracias por tu Espíritu Santo que no nos deja, Señor, que siempre nos está amonestando, que siempre, Señor, se acerca para que podamos llegar más cerca de ti. No nos deje nunca, Señor, y fortalécenos cada día más, que nuestra fe sea engrandecida, Señor, que podamos reposar en la vida, en los méritos, en las obras de Cristo Jesús. Es mi oración esta mañana. Amén. Amén.